nivel, me parece, de la CEPAL, ¿no? Eh, eh, en aras de discutir, comprender los efectos diversos de estas políticas en otros países, incluyendo a México. En la última sesión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la sesión de hoy con la Secretaría del Trabajo y en la última sesión, la sesión del próximo miércoles con funcionarios de la Secretaría de Economía. Se trata de una discusión, yo les diría, en aras de permitir hacer correcciones, ¿no? Reconocer avances significativos desde 2018 en términos de política, sobre todo económica. Podríamos, sin lugar a dudas, realizar unas cuantas sesiones más. Si hubiera interés, háganoslo saber. Pudiéramos hacerlo en otro formato posteriormente, ¿no? Entonces, en fin, lo dejo así. No quiero ocupar el micrófono. Me parece que el interés es de escuchar, en fin, al secretario del Trabajo. Entonces, solo quisiera confirmar que estuviera con nosotros Marat Baruch Bolaños López. ¿Está con nosotros el secretario para presentarlo o está todavía en esta reunión para integrarse en un momento? Nos regalarían 5 minutitos más, ya está por conectarse, por favor, una disculpa. Bueno, acá lo esperamos pacientemente, les agradecemos mucho. Gracias. Eh, y yo les recuerdo, en términos, digo, seguramente Mauricio en un momento nos recordará, ya habiendo avanzado las respectivas sesiones, ya estamos en la cuarta, yo creo que ya se ha venido haciendo de esa forma. Enviaremos vía el chat el formato para de nuevo inscribirse a la respectiva sesión. Yo les recuerdo la exigencia en caso de que ustedes quisieran un reconocimiento es que hubieran participado, asistido en al menos 4 de las 5 sesiones, que es el 80%, ¿no? Entonces, les pedimos ahí estar atentos y bueno, vamos a estar registrando ahí su participación, ¿no? Por último, yo les recuerdo, ojalá tuviera yo la agenda de algunos de los ponentes, se imaginarán, no es el caso, ¿no? Entonces, les puedo asegurar, desgraciadamente, algunos de ustedes los conozco, a la mayoría no. No hay acá ninguna agenda personal de incluir a alguien o no en las preguntas. Tenemos el espacio para hacer 3, 4, 5 preguntas. Si los ponentes les da su tiempo, hacemos una segunda, por mí una quinta vuelta. Se podrán imaginar, no siempre es posible. Yo les pido ahí su solidaridad y su paciencia en aras de permitir, en fin, un curso en los tiempos acordados y hacerlo con los ponentes. Digo, no tiene sentido acá hacer 25 preguntas si estamos solos, ¿no? Entonces, les pido ahí un poco de paciencia y comprensión. Les puedo asegurar, yo veo simplemente las manos levantadas. Se supone que el sistema lo hace por el primero, segundo, tercero y cuarto. Ojo, el sistema no es infalible. Entonces, me hago responsable si me equivoco. Les puedo asegurar que no hay ninguna agenda de querer que A, B o C no haga preguntas. Duro y a la cabeza, ¿no? También tienen mi correo. Y entonces con muchísimo gusto estoy disponible en dussel@unam.mx. Estoy en la mejor disposición de aclarar, aceptar críticas por supuesto que profundizar algunas de las temáticas abordadas en el curso, ¿no? La propuesta es hacer un breve curso, se podrían hacer 20 sesiones. Empecemos con una discusión, ¿no?
ni más ni menos, ¿no? Entonces, en cuanto Marat Baruch, secretario del Trabajo, esté disponible, pues le damos el micrófono. Les pido un momento de su paciencia e iniciaremos con la presentación de él y también con los comentarios del doctor Federico Stesano, que está acá con nosotros, ¿no? Un momento, por favor. Ya se encuentra conectado el secretario Marat Bolaños. ¿Sí? ¿Nos escucha? ¿Nos ayudarían, por favor, a activar su micrófono? Sí, claro que sí. ¿Cómo aparece? Está conectado como Marat. Marath, por favor. Listo, le acabamos de dar los permisos. Ya puede abrir su micrófono, secretario Marantz. Perfectísimo. Secretario Hola, Marat, hola, ¿nos muy buenas escucha? noches. Sí, ¿nos escuchamos? Perfectamente, sí. Perfecto. Muchísimas gracias a todas y todos. Una disculpa por aquí, el arribo un poco intempestivo y de manera, pero conocerán la cuarta transformación de cómo estamos ahorita. Además, entre cierres y también aperturas. Y en ese sentido, pues decirles muchísimas gracias, porque pues justamente estamos en un proceso muy importante, ¿no? No, Secretario, si perfectamente. gusta. Secretario, si quiere, yo lo presento brevemente y Muchas después gracias. continúa como lo habíamos acordado. Entonces estamos con un ponente y un comentarista. Inicio con la presentación del ponente, después del comentarista. Marat Baruch Bolaños López es actualmente el secretario de Trabajo y Previsión Social. Yo les recuerdo, tiene ya una trayectoria como funcionario, ha sido secretario particular del canciller en 2018 al 2020, también fue parlamentario de Morena en la Ciudad de México en 2016-2017, es catedrático también en la UNAM, colegas, en este caso en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y estudios de maestría, ambas en la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecido. Yo les recuerdo, secretario, el curso breve, 5 sesiones, estamos en la cuarta sesión. Se trata inicialmente de una discusión sobre el neoliberalismo. ¿Qué es lo que se implementó en México durante 3 décadas? Tiene que ver Bien, con el neoliberalismo, y particularmente lo que nos interesan son alternativas a lo que se implementó en México durante 3 décadas, este periodo 1988-2018, en donde el tema del empleo, salarios, etcétera, son de particular relevancia, y no hablo más y le doy la palabra. muy bien, muy bien. Ahora ya estaba a punto de invadir mi materia de trabajo, doctor. No, no, no. De ninguna forma. Agradecerle, muchísimas gracias. No, pues en realidad primero dar nuevamente las gracias a todas y todos por su atención el día de hoy. Creo que estamos en un momento muy importante de la historia del país, porque primero estamos a prácticamente 6 años del arranque del primer gobierno de la transformación, del cierre de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero además con la oportunidad de entender a cabalidad los logros que ha tenido este gobierno, que derivaron primero de un proyecto alternativo de nación y que posteriormente se enarbolan como una serie de políticas públicas de mejoramiento del ingreso y de las condiciones laborales de las y los trabajadores, que además ya tienen efectos y también resultados muy palpables.
Entonces, creo que lo primero que tendríamos que hacer justamente es retroceder algunos pasos, por no decir incluso algunas décadas, para poder entender la dimensión que tiene este esfuerzo que ha significado la Cuarta Transformación y también posteriormente saber hacia dónde posiblemente iríamos. Primero, efectivamente, pasamos ya cerca de 3 décadas, 4 décadas de gobiernos neoliberales, de gobiernos cuyo distingo fue justamente la implementación de una serie de políticas denominadas de ajuste estructural, que lo que buscaban, entre otras cosas, era un diseño de país y de economía cuyo centro fuera no precisamente el beneficio de las personas ni de las y los trabajadores, sino fundamentalmente replantear un patrón de acumulación del capital que lo que significó fue, por una parte, el que hubiese un detrimento del ingreso y también de las condiciones laborales, pero también por la otra, un disciplinamiento fiscal que implicó particularmente la constricción de muchísimos derechos que se habían logrado y construido a lo largo del siglo XX, que derivaron también de la Revolución Mexicana y que parte de esos derechos eran evidentemente los derechos laborales. Se hicieron reformas muy agresivas a los ejes torales que sintetizaban en la Constitución estos derechos, para decirlo particularmente, en el artículo 3º constitucional correspondiente a la educación, en lo referente al artículo 27 constitucional, en el 28 constitucional correspondiente tanto a las tierras como también al patrimonio nacional, y hablando en este sentido del petróleo, y finalmente en el artículo 123 constitucional, que significó también pues una reestructuración de la relación del capital con el trabajo, y que a la postre significó que existiese una precarización y pauperización de los trabajadores en el país. Se dio con ello también por esta propia política de disciplinamiento fiscal, que no es otra cosa más que ir eliminando estos derechos y también inversión social para verlo como un gasto, pues se vio en un veloz desgaste de las condiciones de vida de las personas, pasando así a que México se volviera uno de los países más desiguales de América Latina, y no solamente de América Latina, sino también del mundo. Entonces, esto lo vivimos a lo largo de 3, 4 décadas. Posiblemente hacer la síntesis, nuevamente revisitar capítulo por capítulo podría ser, pues, no solamente doloroso, sino también un poco amplio, por lo cual me gustaría hacer el contraste de lo que efectivamente ha pasado en estos últimos años. Entonces, pasando esta etapa neoliberal, y ustedes conocen muy bien, pues el camino que se recorrió para la construcción de un gobierno en donde se pusiera en el centro, que por el bien de todos, primeros los pobres, los capítulos que se tardaron durante los años 90 de las construcciones de propuestas políticas electorales que ayudaran a enarbolar pues la aspiración de una sociedad más justa y equitativa. Eventualmente el arribo del presidente Andrés Manuel en su momento como jefe de gobierno y también como un postulante, digamos, de todas estas aspiraciones de nueva sociedad, para que en el 2006, pues el primer fraude electoral, en el 2012, pues todo también un esquema pues de compra de voto que significó la también limitación de la posibilidad de este proyecto político, y ya hasta el 2018 el primer gobierno de la transformación. ¿En qué consiste la agenda del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para poder restituir así la justicia que le correspondía a las personas y fundamentalmente a los más pobres del país? Fue primero hacer también una implementación de programas del bienestar, sobre todo enfocado a los que más así lo necesitan. Hablamos de los adultos mayores, hablamos de las personas con discapacidad, hablamos de los estudiantes, hablamos de los jóvenes, hablamos de las madres trabajadoras, y por la otra también
una serie de medidas que buscaban justamente restituir los derechos que fueron deconstruidos y prácticamente destruidos durante las décadas del periodo neoliberal. Fue así que comienza primero como una propuesta de campaña, pero posteriormente materializándose año con año, el que haya un aumento consistente en el ingreso de las y los trabajadores. Recibimos el gobierno con un salario mínimo de 88 pesos diarios, prácticamente en el arranque de la administración, para que fuera así poco a poco recuperando su poder adquisitivo. Estamos hablando que fue un aumento del 116%, ya ahora en el acumulado a 6 años, con lo cual se está recuperando, como les digo, pues el valor del salario que fue perdido en muy buena parte durante este periodo neoliberal. Por otra parte, hicimos una diferenciación en las zonas del aumento del salario, perdón, se hizo una zona del salario mínimo general prácticamente en el grueso del país, en donde creció en este 116%, y otra parte en la zona de la frontera norte, en donde ese aumento fue prácticamente del 200%, justamente para que con este estímulo económico de tener un salario mucho más alto, pudiera tener un diálogo mucho más natural en la zona fronteriza con Estados Unidos y también pues así restituir la justicia que se requería para los trabajadores fronterizos. Por otra parte, también se implementó un programa único en el gobierno de México para la juventud, que es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, mismo además que tengo que decir con muchísima satisfacción que fue discutido el proyecto de ley de modificación más bien constitucional para que fuera incluido también este programa como un derecho para las y los jóvenes. Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa que ya a la fecha ha beneficiado a 3 millones de jóvenes en todo el país. Un programa además que está implementado para los jóvenes entre 18 y 29 años, mujeres y hombres que no estudian y no trabajan, porque desafortunadamente durante también las décadas del periodo neoliberal, a los jóvenes se les achacó la responsabilidad de no trabajar y no estudiar, como si no fuese más bien un derecho y una obligación estatal que estaban consagrados también incluso en los propios, en el articulado de nuestra Carta Magna, y que eso fue denegado para la juventud. Entonces, el presidente, haciendo esta evaluación, pues hizo un planteamiento de la creación de un programa, perdón, específicamente para los jóvenes, que fue justamente Jóvenes Construyendo el Futuro, y como les digo, satisfactoriamente, 3 millones de jóvenes recibieron a lo largo de su participación en un año el salario mínimo asegurado, que como les digo, ha tenido además un incremento año con año, y esto ha significado también que más del 60% de los jóvenes que han participado en el programa lograran la posibilidad de tener un trabajo o ocupación productiva. Este porcentaje del más del 60% representa el triple de lo que es el porcentaje de un joven que busca trabajo por su propia cuenta. Entonces, es evidentemente una política muy exitosa, pero también de un calado profundo para pagar un adeudo que se tenía con la juventud de este país. Entonces, pues Jóvenes Construyendo el Futuro, 3 millones de beneficiarios. Cabe destacar de esto que son 58% mujeres, 42% jóvenes, con lo cual también estamos contribuyendo así a la reducción de la brecha de género en materia laboral. Por otra parte, también se hizo una reforma laboral, una reforma que implicó que se propiciaran las condiciones para que existiese una negociación colectiva auténtica, como saben también, para algunos que seguramente ya han estudiado el periodo no solamente neoliberal, sino también pues autoritario de los años precedentes. Hubo un disciplinamiento de la fuerza laboral a través del control de las organizaciones sindicales desde el Estado, y esto significó que los trabajadores no pudieran tener las condiciones de una negociación auténtica, basada en la libertad de decidir quiénes son los representantes de los trabajadores, de sus dirigencias sindicales,
y que con ello también se permitiera que hubiese posibilidad de también tener mejores condiciones laborales. Esto se hizo también una realidad a partir de esta reforma laboral implementada en el año 2019, y con ello lo que pasó fue que se convocó a los trabajadores a hacer ejercicios democráticos de elección libre, directa y secreta, es decir, que los trabajadores no votaran más a mano alzada quién iba a ser su líder sindical, sino que fuese a través de una urna con todas las condiciones para que de manera libre pudieran decidir quién iba a ser su próximo representante frente al centro de trabajo. ¿Qué es lo que permitió esto? Como les digo, pues que hubiese también un aumento de las condiciones del trabajo y también una negociación sobre todas las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo. Nos permite con ello también que haya una fuerte promoción de la organización del trabajo y de las organizaciones de las y los trabajadores. Y como otra parte también misma de esta reforma, lo que estamos buscando es que las diferencias que se suscitan entre trabajadores y empleadores puedan ser resueltas a través de la vía de la conciliación, fomentada y también resguardada institucionalmente en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es la entidad que se encarga de recibir tanto empleadores como a los trabajadores para poder con ello atender pues las diferencias que tengan y ayudar a solventarlo. Otro tema importantísimo dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es el de la reforma al outsourcing, que fue prohibir este esquema pernicioso de contratación en donde pues muchas ocasiones había empresas que generaban muchísimo valor y también ganancias y utilidades, y desafortunadamente, aun cuando la Constitución establece que las ganancias, estas utilidades, tienen que ser repartidas entre los trabajadores también, no lo eran así porque los empleadores no reconocían a los trabajadores que estaban trabajando para ellos. Es una empresa que posiblemente tenía contratada otra empresa, y la empresa que generaba las ganancias pues no tenía ningún trabajador, y la empresa que proporcionaba los recursos humanos pues no generaba ninguna de las ganancias. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues fue justamente prohibir este esquema, y que si había una actividad económica preponderante en la empresa, los trabajadores que se dedicaran a esa actividad económica preponderante tenían que ser reconocidos por sus verdaderos empleadores. Y esto lo que permitió fue justamente que los trabajadores ya reconocidos por sus verdaderos empleadores, pues pudieran acceder a este derecho que en muchas ocasiones había sido denegado. ¿Por qué esto es importante? Porque fueron 3 millones de trabajadores también que fueron reconocidos por sus verdaderos empleadores. Y esto significó un aumento sustancial en el reparto de utilidades, es decir, dinero que en algún momento quedaban en los corporativos, ahora también es repartido para las y los trabajadores, cumpliendo con ello, pues en lo que mandata la Constitución mexicana. Estamos hablando que pasamos de cerca de 80,000 millones de pesos que anteriormente se repartían a los trabajadores en este último año a 216,000 millones de pesos, lo cual pues es evidentemente casi 3 veces lo que se ha dado en su momento. También hemos ampliado pues los procesos de inspección laboral. Podrán decir, bueno, ¿esto a qué se refiere inspección laboral? Es simplemente ver que se estén cumpliendo con las condiciones de trabajo, que no haya riesgos en términos de seguridad y también de sanidad, y que haya un buen desarrollo también de las actividades económicas con ello mismo. Se ha tenido también índices sin ningún registro precedente de trabajo formalmente inscrito frente al IMSS, 2,400,000 trabajadores que ya cuentan con su servicio médico, con su derecho a la vivienda y también con la posibilidad de recibir una pensión, lo cual también estamos hablando que es un registro inédito, también un aumento sin precedentes en el salario promedio de los trabajadores en el país,
Y como otras medidas que seguramente algunos de ustedes también han por ahí escuchado, ha sido el que se publicó una nueva tabla de enfermedades. Van a decir, bueno, ¿esto qué quiere decir o a qué se refiere? Tiene que ver con que los trabajadores o una tabla de enfermedades, cuando uno quiere o tiene alguna enfermedad, pues pide permiso para ausentarse del trabajo, y en muchas ocasiones esta tabla de enfermedades, al no estar actualizada, pues un trabajador perdía el día y no estaba cubierto porque simplemente la enfermedad no está registrada. ¿Qué tipo de enfermedades son las que se actualizaron? Tipo endometriosis, que son enfermedades, por ejemplo, de las mujeres que se desarrollan en el trabajo. Otra tan sencilla como el COVID, que no se había registrado y que pues uno cuando se ausentaba por motivos de COVID no tenía la justificación para que estuviese justificado por ausencia, por enfermedad. Ampliamos las vacaciones prácticamente al doble. México, sorprendentemente, como ustedes lo saben, no solamente tienen de los mejores trabajadores del mundo, sino además de los que menos vacaciones tienen también, y esto lo que buscamos pues es que puedan tener con ello pues mejores condiciones de vida a todas y todos. También modificamos la norma sobre teletrabajo. La pandemia nos enseñó que había posibilidades de trabajar esto a distancia, y pues esto también ya lo normamos. Mejoras para las normas en términos del trabajo agrícola, de pesos y cargas en el trabajo. Esto es reducir los bultos de 50 kilos aquí de 25, para que pues eso no tenga también repercusión en la salud. Y pues como les digo, muchísimos puntos más que pudiéramos destacar de los grandes avances que se ha tenido a la fecha. Otro que ya fue de las últimas que el presidente presentó frente a todas y todos fue la reforma al injusto sistema de pensiones que fue modificado en el año 1997, y por otra parte también en el año de 2007, en donde lo que se hizo fue pues que los trabajadores que ya tenían derecho a una pensión digna fueran prácticamente sujetos a un nuevo esquema que significara también la limitación de este importante derecho a la pensión, pasando así que algunos de los trabajadores que anteriormente hubieran podido optar a que respecto a su último salario tuvieran también el 100% de su última cotización como monto de pensión, pues bajar ese porcentaje del 100% apenas al 26%. Es decir, si un trabajador de pronto estaba ganando 10,000 pesos de su último salario, su pensión se volvía prácticamente de cerca de 2,700 pesos en vez de ser una pensión de 10,000 pesos. Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2020 implementa un primer paso para intentar pues mitigar los efectos negativos de estas reformas que implementó el gobierno de Cedillo durante el periodo neoliberal, como también lo hizo Calderón en el año 2007. Y lo que buscó esta reforma pues fue justamente pues también amortiguar estos efectos negativos, pasando que si un trabajador había cobrado en su último salario 10,000 y la reforma de Cedillo y de Calderón lo volvía a 2,700 en su pensión, ahora con el presidente Andrés Manuel lo incrementamos a 6,000 pesos, pero todavía nos quedaban 4,000 pesos que recuperarle al trabajador, y fue por esto que se implementó en este año 2024 esta reforma, que lo que busca justamente es que los trabajadores que fueron afectados en estas reformas de 1997 y de 2007 tuvieran la posibilidad de tener una tasa de recuperación, digamos, de su pensión al 100%, los que estén, digamos, en el umbral de los que están en el salario promedio registrado ante el IMSS. Es decir, estamos hablando de un promedio de los de 16,000 pesos para abajo, con ello beneficiando a los que más así lo requieren y más lo necesitan. Entonces, pues esto es parte de las medidas que se han instrumentado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Van a decir, y bueno, ¿y esto cómo ha tenido impacto en la sociedad mexicana? ¿Cómo la ha vuelto más igualitaria? ¿Cómo ha significado una diferencia respecto al periodo neoliberal? Primero, decirles que con todas estas medidas
se ha hecho una reducción inédita de la desigualdad que se generó durante el periodo neoliberal. Durante estos 6 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con todas estas medidas laborales, ha habido una reducción de cerca de 9.5 millones de personas que salieron de la condición de pobreza, condición que justamente fue generada por las políticas neoliberales. Estamos hablando que cerca de 8% de la población en cuestión de menos de 6 años, por estas políticas también laborales de la transformación, junto con las de bienestar de los programas, permitieron que cerca de 9 millones de personas abandonaran la condición de pobreza, según datos del Banco Mundial. Yo creo que veremos a su vez en los próximos años también los efectos que vendrán de esta continuidad de la política de mejora del ingreso y de las condiciones laborales, porque la propia doctora Claudia Sheinbaum ya anunció desde su campaña, pero ahora como parte de su programa de gobierno, que continuarán estas mejoras y que con ello pues justamente buscamos que haya una reducción, como lo ha pasado en estos últimos años, de esta pobreza, y por la otra, una mejora sustancial del ingreso y en general de la vida y el bienestar para todas y para todos. Entonces, pues estos son parte de los elementos. No quisiera abusar yo de la palabra, la verdad es que me genera muchísimo entusiasmo porque son muchísimos los puntos que se han tocado en materia laboral. Faltan muchos otros, pero yo creo que siempre pues es bueno poner parte de estos puntos en la mesa para que desde ahí pues podamos generar un diálogo importante con todas y todos ustedes. Pues doctor Enrique, pues agradecerle el tiempo y yo quedo de ustedes para cualquier tipo de comentario, duda, pregunta que pueda plantearse por parte de los asistentes a este importante seminario. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Muchas gracias, Marat. Lo aprecio mucho también por la brevedad. Entonces, tenemos contemplados con comentarios. Ojalá le pudieran dar enseguida el micrófono al doctor Federico Stesano. Yo les recuerdo, Federico es doctor en sociología por la Flaxo México. Él es actualmente profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Ha sido también profesor en otras universidades, ha trabajado también como oficial de asuntos económicos de la CEPAL. Escuchamos a Jorge Mario Martínez hace un par de sesiones al respecto y bueno, cuenta con todo un grupo de publicaciones, capítulos, un reciente libro sobre las temáticas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Federico, de nuevo por estar con nosotros. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Secretario, felicidades por la presentación, la claridad. Tocaste varios de los aspectos que yo tenía pensado tocar. Voy a dar, como ustedes imaginarán, digamos, una mirada más desde lo académico para ver dos cosas, ¿no? Algunas de las que se ha comentado el secretario, de los avances y los beneficios que han supuesto algunos de los cambios que existieron. Y bueno, algo que también comentábamos con Enrique en la previa, en la llamada ya que tuvimos hace un tiempo, Enrique, ver los desafíos, los retos, las oportunidades, digamos, de miras al futuro, ¿no? Entonces, son 3 temas básicos, digamos, sobre los que me voy a centrar y que ya estaba el secretario Marat comentando. El primero tiene que ver con el conjunto de las reformas laborales, y a mí me parece de importancia, bueno, las de 2017 y 2019, en el sentido que dieron un impulso, digamos, en términos democráticos, ¿no? A la transparencia de los sindicatos, digamos, también reforzando su autonomía, ¿no? Esto del disciplinamiento que estabas comentando, que es algo interesante, digamos, y estos cambios clave que tienen que ver con cómo se reglamentaron las elecciones sindicales, y bueno, la necesidad de procesos más transparentes, más claros, más democráticos. Lo mismo con los nuevos tribunales, ¿no? Que vienen a sustituir a las viejas juntas que antes resolvían los conflictos, digamos, y que dan
dan cuenta de un cambio que me parece que es muy significativo, y es de una regulación que tiraba mucho para el lado de los empleadores, digamos, ¿no? Es un cambio hacia, en un sentido de justicia, digamos, y de proceso democrático, que es algo muy interesante. Hago una pequeña, brevísima nota. Luego les voy a compartir vía Enrique, digamos, los materiales y las referencias. Yo muchas cosas de las que voy a estar diciendo se apoyan en trabajos de colegas. Acá estoy hablando, por ejemplo, de los trabajos que ha hecho Graciela Benzuzar de la FLAC y de la UAP, por ejemplo, y hay otros varios colegas. No voy a nombrar a todos de cada uno, pero quiero que sepan que te voy a dejar, Enrique, una lista ahí de lecturas para quienes quieran abundar y puedan tener acceso. Bueno, y el otro punto que a mí me parece muy significativo son las reformas del 2021, digamos, y cómo cambia la regulación de la subcontratación y el outsourcing, y digamos, el sentido que tiene también de justicia y de transparencia, digamos, al permitir solo que subcontratación, cuando tiene un efecto productivo, digamos, ¿no? Con un objetivo productivo, no un objetivo de evasión fiscal, que va en detrimento de los trabajadores, digamos, que implica menos costos y cargas salariales, digamos, y también las sanciones, digamos, que se establecieron, ¿no? En el marco de esta regulación nueva para la subcontratación. Además, que ustedes saben, digamos, que son digamos, hay muchos estudios, la DICT tiene un poco muy claro en esto, digamos, se asocian siempre a condiciones de malos empleos, digamos, ¿no? Cuando hay estos procesos de subcontratación, y actividades que son, digamos, en términos productivos, muchas veces de las menos dinámicas, digamos, de las de menor complejidad. Entonces, digamos, ahí hay una forma me parece que es una excelente estrategia, digamos, para cortar esa dinámica también que ya existía. Hay investigaciones de varios colegas que ya están notando, digamos, estudiando casos, sectores, regiones en particular, mostrando cómo esta recontratación que hubo de los trabajadores que antes estaban en los esquemas de outsourcing, pasando a la formalización, como esto, digamos, a través de estos efectos positivos, ¿no? En la formalización del empleo supuso un incremento también en el impuesto de la renta, a la medida que estos trabajadores que se formalizaban se incorporaban a las nóminas de los empleadores, y también cómo fueron aumentando los salarios bases de cotización, ¿no? Entonces, estas cosas, digamos, sí marcaron una mejora. Todas estas cosas que nombré hasta ahora, digamos, marcaron una mejora que no tenía antecedentes previos, digamos, con el marco de estas becas, Enrique, que has marcado como nuestro periodo de referencia, ¿no? Del periodo anterior. Hay retos en ese sentido, y yo creo que tiene que ver con pensar en estrategias. Voy a estar un poco rondando con esto en estos minutos, para una mayor utilización de la fuerza laboral, digamos, aunque está en la brecha, ¿no? De la fuerza laboral subutilizada en niveles históricos mínimos, que es algo muy importante. Creo que tras el paso de la pandemia, digamos, todavía nos quedan espacios para pensar, ¿no? Estrategias como atacar, ¿no? este problema, y, digamos, todavía problemas de informalidad. Este no es un problema, obviamente, que solo está en México, digamos, sino que es típico de nuestras estructuras históricas, institucionales, y las dinámicas que ha tenido nuestros esquemas productivos, nuestros esquemas laborales, legislativos en toda América Latina. Pero hay también ahí un reto, un desafío todavía de ir corrigiendo el tema de la informalidad, y la disminuyendo, incorporando una mayor proporción de trabajadores formales. El segundo tema que también comentaba el secretario, que les quería comentar, tiene que ver con el salario mínimo, cómo se volvió herramienta clave, digamos, de la política social del gobierno que está terminando ahora, y cómo el incremento anual, que supera a la inflación, digamos, se volvió una herramienta central, digamos, para disminuir pobreza y también desigualdad, ¿no? El secretario nos daba algunas de las cifras. No voy a leer las mías porque capaz que no las tuve yo, él de tener mejores cifras, digamos, pero nos muestran de la cantidad de trabajadores, cerca de 20 millones de trabajadores que fueron beneficiados directamente con el aumento
impresionante que hubo en el salario mínimo. Siempre existió toda una discusión, ¿no?, sobre si no iba a aumentar la inflación, si no iba a distorsionar el mercado laboral, y, digamos, la estrategia trazada ha mostrado que no, digamos, ¿no? Ni aumentó la informalidad, ni aumentó la inflación, ni el desempleo, ni la competitividad de los productos nacionales a causa de esta suba del salario mínimo, lo cual nos da cuenta primero que estaba muy por debajo, ¿no?, de lo que debería estar en el mercado formal, digamos, sin afectar de ninguna manera, digamos, los temas de estabilidad macro o la misma dinámica, ¿no?, del mercado laboral. Hay algunos trabajos de los colegas del Colegio de la Frontera Norte y de la zona, de toda la Frontera Norte, también que han mostrado beneficios especialmente hacia las mujeres, y que también hacia el sector informal, sobre todo los trabajos informales de menores ingresos, también se ha visto favorecido, digamos, de este aumento generalizado del salario mínimo para los trabajadores formales, ¿no? Entonces, también hay otros estudios mostrando que ha aumentado la probabilidad de emplearse en el sector formal a través del aumento del salario mínimo. Y bueno, una estimación que hacía la Comisión del Salario Mínimo. Aquí también el trabajo de Moreno Brida ha sido importante, que ha estudiado el tema, digamos, es un referente para todos nosotros, mostrando una estimación de 4 millones de personas que han salido de la pobreza, ¿no? En gran medida como efecto de este aumento del salario mínimo. Entonces, este es un efecto notoriamente positivo, digamos, ¿no? Cuanto de la renta petrolera o de otra renta se gastaba en política social, y esta política social demostró ser efectiva, ¿no?, para estas estrategias para salir de la pobreza. Y también rompiendo mucho de esto, por eso les decía, ¿no?, supuestos que a veces son analíticos, pero en realidad son más bien normativos, de que, bueno, subir el ingreso medio, digamos, de las clases trabajadoras es meter la mano en el mercado y que funcione mal. Acá vemos que el Estado pone en el mercado y hace que el mercado funcione mejor y eleva el nivel de vida de la población, digamos, y esto tiene que ver con un objetivo de desarrollo, ¿no? Hay un desafío ahí que tiene que ver con lo anterior también, en el cual nunca debemos dejar de insistir, digamos, ¿no? Tratar de minimizar lo más que se pueda la proporción de trabajadores que están en la informalidad, y esta es una buena estrategia, digamos, porque cambia el sentido, me parece, de la ecuación que había antes, digamos, ¿no?, donde para un trabajador que estaba en la informalidad casi no había motivación para pasarse al sector formal, ¿no?, si el salario medio estaba tan por debajo de que estaba recibiendo tanto como informal. Entonces, esta ecuación va cambiando, digamos, y esto también cambia la dinámica del mercado laboral. Y lo último, digamos, el secretario nombrado, y también me parece interesante, en el libro que habrá mencionado Martínez, se me fue el nombre, nuestro secretario aquí en CEPAL México, Jorge Mario Martínez. Jorge Mario Martínez. Bueno, ahí verán, yo participé en el capítulo que vio las políticas de desarrollo productivo en México. Ahí, tras una discusión, porque son difíciles las mediciones para ver los montos que ha tenido la política industrial, viendo el total del presupuesto, hemos tomado la decisión de incluir al programa de generación de empleo de los jóvenes, me sale sembrando, está brava la memoria hasta ahora, de integración de los jóvenes. ¿Recuérdenme el nombre? Ay. Construyendo el futuro. Construyendo el futuro, ahí está. Sí. Que me parece, gracias secretario, que me parece también un momento importante, porque va justamente a mostrar a lo último que quiero ir, que me parece que es un reto y una oportunidad que tenemos en México para el desarrollo económico, y es la de acompasar también la política
la política salarial, la política laboral y de empleo con la política productiva y la política industrial, ¿no? Este programa también es un buen ejemplo de esto. Digamos, sería interesante, digamos, en un segundo momento, ¿no? Porque, digamos, todas estas iniciativas fueron un corte fuerte, digamos, con arrastres del pasado, de décadas, digamos, como más o menos hemos venido discutiendo, ampliarlo, digamos, a un momento donde podamos acompasar más, digamos, ¿no? Política industrial y política laboral, pensar, digamos, en qué espacios de las cadenas de valor pueden situarse las empresas productivas nacionales, donde podamos hacer más políticas para fortalecerlas tecnológicamente. También el efecto, ¿no? sobre los patrones de consumo que ha generado el aumento del salario mínimo. Y bueno, una idea de ir, ¿no? dando pasos hacia procesos de cambio estructural, digamos, de que logremos posicionar una proporción más grande de la economía nacional en los sectores que utilizan de forma más intensiva conocimiento, las ideas y las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, lo último que voy a decir, hemos estado estudiando un poquito el sector de farmacéutica en México, y justo estábamos viendo eso y me parece un buen ejemplo, porque es un sector que es muy dinámico, muy innovador, y donde México, como toda América Latina, aún depende mucho de importar productos que tienen mayor sofisticación tecnológica. Pero la farma es un buen ejemplo, me parece a mí también, la automotriz también lo puede ser, porque emplea más mujeres, paga mejor, es más innovadora. Entonces, de repente, sería, digamos, como un reto, una oportunidad para los pasos que siguen, digamos, y el proceso del próximo gobierno, también hacer foco para ligar esas cosas, ¿no? Las políticas de desarrollo productivo con las políticas laborales. Bueno, dejo por aquí mis comentarios, les agradezco el tiempo y bueno, saludo a todos los participantes y en especial al secretario Marat y al doctor Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Secretario, si le parece, yo sé que tiene el tiempo acotado. Tomamos 3 o 4 preguntas en el orden que se fueron presentando. Varias de las preguntas que se hicieron en el chat, yo diría la mayoría, en algunos casos, no será la primera vez que lo escucha, un poco de desesperación, falta mucho, ¿no? Las brechas son enormes después de varias décadas. Yo por mi cuenta, y antes de darle la palabra a la primera, si le parece, 3 preguntas, y si tenemos más tiempo hacemos una segunda ronda, y si no, no. Y mi pregunta sería simplemente, ¿existen límites en el futuro en cuanto al aumento del salario mínimo y sus impactos que tiene en el resto de la estructura salarial, ¿no? Es decir, podemos imaginarnos otro sexenio con aumentos de 116%, o ya llegamos a un máximo, ¿no? Claramente ha habido un quiebre, ¿no? Las famosas correas de transmisión de Pedro Aspe, ¿no? Donde el salario genera inflación, pues queda demostrado que no es el caso, ¿no? Es un quiebre dramático de política económica. Pero ¿hay límites o en el próximo sexenio podemos esperar lo mismo? Le doy la palabra a 3 personas y después usted tiene la palabra. Julio Merchant, seamos breves, por favor. Bueno, sí, exactamente, hay que ser breves. Eso es buena recomendación. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente, sí, Perfecto. adelante. Bien, al secretario, bueno, pues sí, evidentemente el balance del gobierno actual positivo sería ese, el, el beneficio que se ha tenido en cuanto a salarios, pensiones y demás, sin duda. Y es bastante positivo. Ahora, el punto, tendría muchas preguntas, pero por respeto a otros voy a ser muy concreto. Esto tiene como fin tal vez fortalecer el mercado interno. ¿Hasta qué punto el mercado interno se fortaleció y cuál fue el crecimiento? Aparentemente las cifras no indican un crecimiento fuerte en el mercado interno. La segunda pregunta,
La segunda pregunta sería en relación a las alternativas, aparte de si el salario mínimo va a crecer o no, como creció en este sexenio, ¿qué otras alternativas están, sobre todo, para disminuir la economía informal? El 60%, tal vez menos, el 50, el 60%. La economía informal representa el 60% del ingreso del mexicano, lo cual es verdaderamente terrorífico. Y estos aparentemente todavía no tienen los beneficios que se tienen en la economía formal. ¿Cuál sería como alternativa para ir integrando estas personas a una economía informal, como lo destacaba el anterior ponente en cuanto a, por ejemplo, la industria automotriz? Muchas gracias. Hay muchas, pero ahí me quedo por respeto a todos. Muchas gracias. Y felicidades al doctor Dulce. Muy bien. Muchas gracias, Julio, lo aprecio, ¿no? Continuamos con los comentarios y preguntas de la señora Marta, creo, ¿no está? Por favor. ¿Nos escucha, señora Marta? Ahí está. Ya, Adelante. Por sí, favor. sí, soy la maestra Marta Elvira Márquez. Bueno, yo nomás tengo dos preguntas, una y una posible solución. Bueno, pienso que eso debería de ser tres cosas. Una, ahorita se está luchando mucho por la semana de las 40 horas. Hay marchas y marchas por la semana de las 40 horas. Y el hombre más rico de México, como siempre de tacaño y miserable, disculpen la palabra, se opone a toda esa serie de cosas y a pagar sus salarios ínfimos. Creo que además de la semana de las 40 horas son muy merecidas porque en el mundo somos de los trabajadores que más producimos y más trabajamos. Está demostrado en cualquier lado, ¿no? Por cualquier cosa se vienen a poner aquí sus, eh, como Tesla y como todos ellos, ¿no? Ahora, ni las armadoras. Ahora, yo creo que los trabajadores informales, en lugar de pagarle a sus líderes, deberían de pagar eso. Es como un foco de corrupción. Se le paga a sus líderes mafiosos para que los dejen trabajar en el metro, para que los dejen trabajar en los alrededores, porque andan dentro del metro y andan en todos lados. Yo porque viajo en esas grandes distancias, de Coacalco al DF y así. Y entonces, creo que ellos también deberían de pagar un poco impuesto porque además venden muchas cosas que no debieran de vender, son chatarras, por todo lo que ha luchado el doctor López Gatell. Y la otra es que debería de haber un impuesto a la riqueza. Ahí está Slim, ahí está el de la minería, que explota muchísimo a los mineros, Germán Larrea. Sí, creo que se llama Germán Larrea, ¿no? Creo que así se llama. Seamos Y breves. así hay un sinfín de mexicanos que explotan y explotan, y muchos, por ejemplo, el IMSS, a los trabajadores de SEARS, a uno les paga por comisión, y ni siquiera les da más que comisión. Entonces, Gracias. pues eso está bien mal. Entonces debe de haber un impuesto a la riqueza y una reforma fiscal tributaria a las empresas y a todos los que más ganan. Hay gente que gana más de 100,000 pesos. Esto, Muchas gracias, Marta. Fantástico. Recordemos, estamos con el secretario del Trabajo. Hablamos la sesión pasada con gente de Hacienda. Ojalá y el secretario Marat pudiera, en fin, modificar, reformar temas de impuestos. Pero bueno, ojalá y nos diera su opinión. Último comentario, José Alberto Maqueo. Seamos breves. Hola, buenas noches. Saludos a todos y a todas. El secretario Marat, dos cuestiones que llaman la atención después de la exposición. ¿Están contemplando para el mercado de los que egresan del CONACYT en maestría y doctorado realmente que puedan seguir con un empleo profesional y profesionalizante? Esa es una, porque no está claro. Conozco muchos exalumnos que después de haber cursado el doctorado no encuentran empleo, ¿no? Esa es una duda. Y la siguiente,
¿cómo están visibilizando en esta entrega-recepción a los trabajadores actuales que vienen trabajando en este sexenio, pero que solo han tenido contrato por mes, por mes, por mes, por mes, por mes? O sea, muchos viven verdaderamente acalambrados porque ya les dijeron que se les acabó, ¿no? Es el caso de la Comisión Nacional de Becas Benito Juárez. Un ejemplo, entre muchos otros, sembradores de la nación, que vienen así ya como muy acalambrados en el miedo de que les han dicho que se acabó. Serían las dos preguntas que tendría yo. Doctor Enrique, un abrazo. Gracias. Gracias, secretario Marat. Buenas noches a todos. Muchas gracias, José Alberto. Secretario Marat, cantidad de diferentes perspectivas. Por favor, responderá a las que estén a su alcance, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Miren, yo creo que efectivamente hay muchísimos temas que se están planteando, que se están poniendo en la mesa. Yo creo que también habla de el tamaño de los adeudos que ha habido en materia laboral para las y los trabajadores en el país. Y sin embargo, yo hablaba de que son 6 años que ya hemos tenido esos avances, pero además con resultados palpables, que no son, pues ahora sí que algún tipo de información que no tuviese posibilidad de ser constatado por la realidad. Son Secretario, se está, resultados reconocidos. Es que seguir con una... Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? sí, ahora un poco mejor, recién se estaba entrecortando. A ver, Exacto, voy a quitar el audio, el video para que me escuchen. muy amable, sí, gracias. A ver si se... ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Lo escuchamos, sí, sí, sí. No, pero de nuevo Sí. no. A ver, entonces, sí, a ver si ya estamos más o menos mejor. Ahora sí, sí, de nuevo. Eso es. Bien, yo lo que mencionaba es si se puede seguir aumentando de manera ininterrumpida. Yo creo que primero la economía mexicana ha tenido también avances muy importantes en últimas fechas, con muchísima solidez. Creo que justamente ese es parte del marco del que se permite hacer pues una política que tenga también digamos, pensarse desde una dimensión de prosperidad compartida, como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum. Y también lo que se tiene que dejar claro es que la labor por parte de la Secretaría de Trabajo es que se debe de propiciar y buscar el equilibrio de los factores de la producción, pensando en el capital y en el trabajo, pero no perder de vista que nuestro objetivo es que por el bien de todos, primero los pobres, que se mejoren las condiciones de quienes más así lo necesitan. Entonces, pues sí, efectivamente hay límites, ¿no? Pero les digo nuevamente, lo que estamos buscando con esto es que haya un equilibrio efectivo de los factores de la producción y eso es lo que así hemos planteado o como nos ha dado la instrucción el presidente y también en su momento con la doctora, el que sea la directriz de la política laboral. Yo diría que, por el contrario, hay cifras claras de que sí ha habido un importante efecto positivo en el mercado interno. Yo diría que incluso parte del ambiente económico que existe ha sido también motivado por el fortalecimiento del mercado interno. Esto también a través no solamente del aumento del salario mínimo, sino también de lo que ha empujado en, digamos, en efecto también del mismo salario mínimo, que es, como les decía yo, el aumento del salario promedio de los trabajadores registrados
ante el IMSS, en donde pasamos pues prácticamente a recibir de cerca de 8,000 pesos más o menos el inicio de la administración, ahorita hablando de cerca de 17,500 pesos de un trabajador que está inscrito formalmente. Hay retos, por supuesto, de la informalidad en el país, pero como también se destacó, yo creo que es justamente parte del propio diseño estructural de las economías, si lo quieren ver así, latinoamericanas, y que en ese sentido, pues México también es parte, pero yo creo que podríamos hablar más allá del tema de la informalidad en abstracto, de un tema de formalidad que yo creo que ahí tenemos muchísimo que poder aportar, que es la formalidad, la informalidad que se promueve desde la formalidad. Estamos hablando que esta reforma que se hizo en el marco del outsourcing, pues eran empresas formalmente constituidas que lo que hacían era simplemente denegar derechos a trabajadores que, si bien pagaban impuestos, no estaban propiamente registrados como trabajadores que pudieran acceder al derecho a la salud, al derecho a la pensión y al de crédito de vivienda. Lo que queremos es que avancemos sobre sectores económicos que tienen todas las condiciones para ser formalmente en términos de empleo, pero que han hecho pues también estrategias que pues no han cumplido con esta aspiración de formalizar el trabajo de sus colaboradores. Entonces, creo que esa es una parte en donde tenemos que apuntar también parte de nuestros esfuerzos, que sea justamente el de formalizar, el de poder impulsar en que en estos sectores económicos que, si bien formales, tienen un subregistro o no registro incluso de los trabajadores que podrían tener los derechos de la formalidad en el trabajo. Y en general creo que lo que se ha buscado es que avancemos a que haya mejora de las condiciones. Creo que hay varios asuntos que ponen aquí también en la discusión y tiene que ver justamente con cómo fue diseñado la relación del capital-trabajo, pero también de los trabajadores con o del Estado con los trabajadores. Se han mandado también iniciativas muy importantes. Por ejemplo, también está en discusión dentro de la propia reforma o la serie de reformas constitucionales en donde se establezca un piso mínimo de ingreso para los trabajadores que dan así su servicio al Estado en funciones básicas como lo es seguridad, salud y educación, para asegurar que este salario esté pues justamente tasado en la media de registro del seguro social. Entonces creo que es justamente lo que se está buscando, pues es que avancemos sobre esos adeudos que se han tenido durante todo este periodo y pues sí, efectivamente podrán ser algunos de los temas que todavía están por desarrollarse, pero déjenme decirles, no con menor entusiasmo, en menos de 6 años se han tenido muy buenos resultados. En ese sentido, decirles a todas y todos que nos sintamos muy orgullosos como mexicanas, como mexicanos, porque también el gobierno de México en ese sentido, con el respaldo pues de las mayorías y de la gente en general en el país, ha logrado generar las condiciones que permitan tanto el aumento del ingreso como también el aumento de las condiciones laborales. Entonces, pues bueno, esto es, como les digo, parte de todo este esquema. Yo sé que hay muchos asuntos que quedan también en el tintero. Podremos discutir sobre discusiones que se tienen que dar, por ejemplo, de las 40 horas, la jornada de las 40 horas. México es de los países que más trabajan en todo el mundo y pues justamente yo creo que es un momento también donde pues bueno, se está discutiendo y se tiene que discutir. Se están también llevando a cabo las discusiones sobre pues otros temas, como ya lo dije, también logramos un aumento en vacaciones, eso también es un brinco cualitativo importante. Y pues hay también otros planteamientos que están ahí, como el de la reducción en brecha en cuestión o en materia de género, que pues se tienen que seguir atendiendo. Entonces, yo les digo, pues tenemos 6 años por delante del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.
viene también una pues agenda importante, ella ya adelantó algunos de los puntos, el tema, por ejemplo, de las discusiones en términos de la formalización de los trabajadores de plataformas, eso está dentro de sus 100 puntos de propuestas de gobierno. También propiciar esquemas de formalización sobre estos sectores, por ejemplo, que son formales económicamente, pero son informales laboralmente, y otros más. Entonces, pues, yo creo que nos podría dar para varias sesiones, pero evidentemente lo que menos quisiéramos es aburrirlos con todos estos temas, más bien sí decirles, pues bueno, de parte de los alcances que se han tenido y que sin duda alguna suscitan muchísimo interés. Agradecerles a todas y todos por el tiempo, también evidentemente por la atención, y decirles, pues bueno, que creo que es muy importante que sigamos discutiéndolos para poder generar con ello también pues el escenario propicio de que la sociedad mexicana pues está planteando necesidades que deben de ser atendidas y que sin duda alguna por parte del gobierno de México vamos a apoyar al respecto. Muy bien, muchas gracias, Marat, muy agradecidos. Entiendo que tienes que retirarte, seguramente no se aburren en la Secretaría y tienen una cantidad de actividades, ¿no? Y más ahora, en fin, muy agradecido. Ojalá y nos pudieran enviar algunos documentos que ustedes consideraran relevantes para subirlos al portal, ¿no? En el ámbito de la presentación de las preguntas. Le estaríamos muy agradecidos, ¿no? Yo me permitiría darle la palabra a Federico Stesano si quisiera hacer algún comentario adicional, y desgraciadamente, pues el secretario se tiene que retirar, y yo lamento mucho, yo sé que había varias personas con las manos levantadas, no depende de mí, ¿no? Entonces, Muchísimas gracias, les mando un abrazo a todas y todos. gracias, secretario, y muchas gracias, Marat, lo apreciamos mucho, ¿no? Un abrazo, buenas noches. Federico, ¿quisieras tú hacer algún comentario adicional con base a lo comentado, a las preguntas? No, cerrar y dejar esas conclusiones, ¿no? Que sí ha habido un cambio significativo, y un cambio, digamos, en estos instrumentos y en estas medidas que se han tomado, pero también cambio en la conceptualización general, ¿no? Digamos, estoy pensando en lo que dice Mazzucato, digamos, que tenemos que cuando socializar, digamos, ¿no? Los buenos momentos de las empresas, no solo asumir sus malos momentos, digamos, y pagar todas sus pérdidas. Y me parece que estos cambios van en ese sentido, ¿no? Como cuando decía hace un rato que la legislación cambia, que estaba muy hacia el lado de los empleadores, está cambiando ahora para tener un sentido más de justicia, para procesos más democráticos. Entonces pienso que estos son cambios interesantes y pienso, digamos, y esto es muy importante, y con miras al futuro y con preocupaciones de varios compañeros que veo aquí en el chat, también de que tenemos que pensar en estrategias más complejas de producción, en qué sectores van a competir nuestras empresas nacionales, cómo hacer para sustituir algunas importaciones, cómo hacer para ser más competitivos y para, por consiguiente, tener mejores trabajos, digamos, y que los trabajos más complejos, más calificados, también generen efectos positivos a varias ramas de la economía. Entonces, por estos lados, digamos, celebrar los cambios importantes, significativos y los impactos que han tenido sobre la población, digamos, no es poca cosa disminuir la pobreza, es algo sobre lo cual todos los gobernantes del mundo se han venido preocupando en los últimos 30, 40 años, ¿no? Con gran presión, es algo que está en la agenda de los últimos 15 años de las ciencias sociales y de los debates sobre política pública, pero bueno, también pensar en estos retos, digamos, pensar que podemos competir de esta forma, volver a tener una industria nacional fuerte como tuvimos hace muchos más años, digamos, antes del neoliberalismo, volver a ensamblar, ¿no? Un conjunto nacional de industria y, digamos, ahí donde estén nuestros mejores trabajadores, nuestros jóvenes, integrándose y que los efectos sean de mejores condiciones salariales, laborales y calidad de empleo para todos. Eso sería mi comentario final, Enrique. Muchas gracias.
No, gracias, Federico. Miren, entonces hoy terminaremos un poco antes, cuarta de cinco sesiones. La próxima sesión será con los funcionarios de la Secretaría de Economía y con eso concluimos, ¿no? Vamos a subir el video, vamos a subir la presentación, vamos a subir los documentos y textos que la Secretaría del Trabajo nos envíe. Ojalá, y Federico, si nos pudieras enviar, tú me enviaste uno, piénsalo en la discusión, etcétera. Si nos enviarías uno, no 25, uno, te lo agradecería mucho. Te Termino. voy a mandar uno que tiene un listado con algunos sobre estos temas para que solo le piquen ahí y van al texto. Uno. También. ¿Sale? Va. Listo. Entonces, y espero que quede claro de que en este ámbito específico, no necesariamente en los otros ámbitos, lo que estamos viviendo es un quiebre, ¿no? Una ideología, un planteamiento diferente del que se implementó durante 3 décadas. En el resto de los ámbitos habrá que ver si se verifican estos cambios, estas alternativas. Yo lo dejo ahí, simplemente ha circulado varias veces el listado. Les pido los que estén interesados en hacerlo. Hubo un cambio de horario, lo lamentamos, ojalá fuera mi horario. De nuevo, la agenda no la tengo yo. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde de nuevo, ¿no? Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su interés. Revisen el portal. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que en una semana o en un año podamos revisar aspectos que nos parezcan relevantes. Nos vemos en una semana. Gracias a todos y una disculpa por no incluir a todos los que habían levantado la mano. Saludos, buenas noches.